Determine los extremos relativos de esta función de dos variables, 2x cubo más y cubo más 3x cuadrado menos 3y menos 12x menos 4. Primero se determinan los puntos críticos. En los puntos críticos el vector gradiente se anula, entonces es necesario hallar la derivada parcial con respecto a x y también la derivada parcial con respecto a y. Con respecto a x se toma y como constante, entonces la derivada de 2x cubo sería el 3 pasa adelante por 2, 6 y quedaría 6x al cuadrado. Y cubo ya es constante, entonces esto su derivada es 0 más 3x cuadrado. La derivada de 3x al cuadrado sería 6x. Entonces aquí colocamos más 6x menos 3y sería constante, menos 12x, la derivada de menos 12x con respecto a x sería simplemente menos 12. Y por otra parte, la derivada parcial con respecto a y, tomando x como constante, 2x cubo sería constante, su derivada 0, más y cubo, su derivada sería 3y cuadrado con respecto a y, más 3x cuadrado constante, menos 3y sería simplemente la derivada menos 3. Menos 12x menos 4 sería su derivada 0 por ser constante. Entonces factorizamos, aquí sacamos un factor común 6 y me quedaría x al cuadrado más x menos 2. Y esto, x al cuadrado más x menos 2 se puede factorizar por aspa simple. X al cuadrado es x por x y menos 2 sería 2 con menos 1. 2 por menos 1, menos 2. Si multiplicamos aquí por aspa, tendríamos x por 2, 2x, x por menos 1, menos x. 2x menos x, x. Entonces, cumple que es igual al término central. Por lo tanto, la factorización es correcta, quedando que la derivada parcial con respecto a x sería 6 por esto factorizado sería x más 2 por x menos 1. Se toman los factores de manera horizontal, x más 2 por x menos 1. Y acá si factorizamos, sacamos un factor común 3, sería por y cuadrado menos 1. Y aquí sería nuevamente factorizando, y cuadrado menos 1 sería y más 1 por y menos 1. Entonces, para que el vector gradiente sea nulo, la derivada parcial con respecto a x tiene que ser 0 y la derivada parcial con respecto a y tiene que ser 0. Resolviendo las ecuaciones tendríamos x más 2 igual a 0, por lo tanto x puede ser igual a menos 2. Ese es un valor crítico, o x menos 1 igual a 0, lo cual quiere decir que x es igual a 1. Y aquí tendríamos y más 1 igual a 0, por lo tanto y también puede ser menos 1. Y por otro lado, y menos 1 igual a 0, con lo cual y también puede ser 1. Entonces los puntos críticos se determinan por combinación de los valores críticos. Aquí colocamos puntos críticos y tenemos por un lado x es igual a menos 2. Entonces x es igual a menos 2, lo vamos a combinar. Y por acá también vamos a colocar x es igual a menos 2. ¿Con cuál combinamos? Con los valores de y del otro lado, que sería menos 1 y 1. Acá sería menos 1 y 1. Y luego el otro punto crítico es por combinación. Tenemos acá un x igual 1, colocamos aquí también x igual 1. Y lo combinamos con los valores de y del otro lado, que serían menos 1 y 1. Entonces acá sería menos 1 y 1. Luego hay que calcular ya los extremos relativos, para lo cual es necesario calcular las segundas derivadas, para calcular los extremos relativos. Tenemos aquí la primera derivada con respecto a x, eso lo volvemos a derivar con respecto a x, es decir, 6x al cuadrado más 6x menos 12, lo volvemos a derivar con respecto a x, sería 12, 2 por 6, 12, 12 por x, más 6, 12 por x más 6. Y luego la derivada con respecto a y, lo volvemos a derivar con respecto a y, que sería la derivada de 3y cuadrado menos 3 con respecto a y. Sería 2 por 3, 6, 6y. Y luego la derivada con respecto a x, ahora la derivamos con respecto a y, pero vemos que no hay ningún término
que tenga y, entonces simplemente es 0. Y la derivada de y la volvemos a derivar, pero esta vez con respecto a x. Y vemos que aquí no hay ningún término que contenga x, por lo tanto esta derivada es 0. fxy es igual a fyx en una función de dos variables. En una función de dos variables. El paso siguiente es el discriminante. El discriminante es igual a fxx por fyy menos fxy al cuadrado. Y eso se calcula para cada uno de los puntos críticos. Bien, entonces tenemos los siguientes puntos críticos. Menos 2, menos 1 y menos 2, 1. Luego tenemos 1, menos 1 y 1, 1. Calculamos fxx. Fxx es 12x más 6. Entonces sería 12 por x, que está aquí, más 6. Enter y luego copiamos la fórmula. Anticlic, copiar, seleccionamos las celdas y pegamos fórmula. Pegado especial, fórmula. Luego tenemos fyy. Fyy es igual a 6y. Entonces colocamos igual a 6 por y. 6 por y. Entonces copiar, seleccionamos las celdas y pegamos la fórmula. Y ya tenemos fyy. Y luego fxy o fyx es 0. 0, 0, 0. 0. Y luego el discriminante, la fórmula del discriminante es igual a fxx por fyy menos fxy elevado al cuadrado. Entonces esto copiamos, seleccionamos las celdas y pegamos la fórmula. Entonces tenemos que escoger el tipo. Donde el discriminante es negativo es un punto de silla. Eso es lo más fácil de determinar. Aquí también determinante negativo o discriminante negativo es punto de silla. Bien, entonces aquí tendríamos el primero y el último discriminante positivo. Entonces cuando el discriminante es positivo sí tenemos que fijarnos en el signo de fxx y fyy. Si siendo el discriminante positivo fxx y fyy son negativos, entonces se trata de un máximo. Se trata de un máximo. Y aquí tenemos en el último caso discriminante positivo y fxx y fyy positivos. Entonces en ese caso se trata de un mínimo. Y finalmente fxy. F de evaluado para x, y. F evaluado para x, y evaluado en los puntos críticos para saber cuál es el máximo, cuál es el mínimo, cuál es el punto de silla. Entonces f evaluado en x, y para x igual menos 2, y igual a menos 1. Sería igual a 2 por x al cubo. Estamos reemplazando acá. x elevado al cubo más y elevado al cubo también, más 3 por x pero elevado al cuadrado, menos 3y, menos 3 por y, menos 12x menos 4, menos 12 por x menos 4. Y ahí tenemos el resultado, es el f de x, y. F evaluado para x, y en los puntos críticos.